Porque si ustedes me preguntan a mí, yo creo que uno de los actos más grandes de amor, las demostraciones más grandes de amor, es tener conversaciones incómodas con las personas que uno quiere. Porque eso es una forma de decirle, pucha, estoy dispuesto a incomodarme y a hablarte de algo que nos va a generar malestar, porque no te quiero perder, porque no quiero que esa relación se dañe. Es un acto de amor verdadero tener conversaciones incómodas. Bienvenidos a Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia, en donde les pienso compartir todas las herramientas que yo sienta que les puedan ayudar a tener una vida más parchada, más tranquila, más feliz, a estar mejor con ustedes mismos y con los demás. Hoy voy a hablar de algo que seguramente les va a ayudar a estar muchísimo mejor con los demás. No solamente con sus parejas, sino con sus amigos, con su familia, con todas las personas que los rodean, porque les va a ayudar a mejorar una herramienta súper importante en las relaciones, que es la comunicación. A todos nos han dicho, sobre todo en el tema de las relaciones de pareja, pero pues yo creo que aplica en verdad para todas las relaciones interpersonales, a todos nos han dicho que la comunicación es clave. O sea que la base y la clave para una relación sana es tener una comunicación honesta, transparente y constante con esa otra persona. Pero a pesar de que a todos nos han dicho esto, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida un intento de comunicarnos con alguien más, tratando de decirle algo que nos importa o tratando de tener una conversación incómoda con esta persona, y que el resultado no haya sido bueno, es decir, que lo que termina pasando después de yo comunicárselo no sea para nada beneficioso, no salgo sintiéndome para nada mejor, todo lo contrario, salgo sintiéndome peor, salgo con rabia con la otra persona, o al revés, la otra persona sale con rabia conmigo, ¿cierto? Y la razón por la que esto pasa es porque yo creo que cometemos una serie de errores en este proceso de comunicación que hace que el proceso, que la conversación o que la discusión, porque pueden ser discusiones también, no rinda frutos, es decir, no obtengamos el resultado. Y desde acá hay que empezar como a replantearse cuál es el resultado que queremos, que va a ser uno de los errores que les voy a comentar en el podcast, en el episodio, pero se los adelanto, y es, a veces creemos que el resultado es que el otro me tenga que entender a la perfección o que el otro tenga que pensar exactamente como yo estoy pensando, y muchas veces eso no se va a dar, ¿cierto? Y si seguimos poniendo eso como el objetivo, pues seguramente vamos a seguir teniendo como la sensación de que las conversaciones, de que la comunicación no es lo mejor. En el episodio anterior, pues en el último que les hablé sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, les ponía un ejemplo del tema de la comunicación, y es, si yo cada que tengo una comunicación, esa comunicación termina en un conflicto, pues o en un malestar, finalmente mi mente va a empezar a asociar que conversación o comunicación igual malestar, entonces ¿para qué me comunico o para qué trato de hacerlo? Mejor me hago la loca, o peor aún, mejor empiezo a hacer pataletas para obtener lo que yo quiero. Porque si yo lo que quiero, por ejemplo, es atención, vamos a llevar todo esto al tema de las relaciones de pareja, pero como les digo, aplica para cualquier tipo de relación, solo que necesito como ponerle un poquito específico o poner ejemplos específicos, entonces vamos a hablar de relaciones de pareja, pero de verdad aplica para todo tipo de relaciones. Si yo lo que quiero en mi relación es que me den más atención, o por X o Y me estoy sintiendo insegura y lo que necesito es atención y yo no lo sé comunicar, es decir, yo no soy capaz de comunicarlo, y cuando lo hago siento que la otra persona no me entiende, entonces yo digo, no, pucha, necesito atención o me estoy sintiendo insegura, inconscientemente me voy a empezar a poner rara, porque como me estoy sintiendo insegura, me voy a poner rara, ¿cierto? Y lo que pasa cuando me pongo rara, digamos que es que mi pareja va y me dice como, mi amor, ¿qué te pasa? Ven, hablemos, cuéntame, mi linda, mi gorda, mi hermosa. Marica, me está dando la atención que yo desde un principio quería. La cosa es, yo no lo estoy pidiendo de una forma asertiva, sino que lo estoy haciendo por medio de una pataleta. Y ahí mi mente empieza a asociar pataleta igual atención. Y ahí es donde las relaciones entran en un mierdero inacabable, porque es que pataleta igual atención quiere decir que yo voy a tener que hacer pataletas constantemente para que la otra persona me preste atención, en lugar de comunicarlo asertivamente, porque cuando trato de comunicarlo asertivamente, la otra persona no me entiende, o peor aún, no me da lo que yo quiero, o peor aún, se pone bravo conmigo. Entonces, de ahí la importancia de tener claro cómo tiene que ser ese proceso de comunicación para que el resultado sea un resultado positivo, es decir, que yo salga de la conversación diciendo, esta conversación sirvió de algo, o sea, como que menos mal tuvimos esta conversación, puede que no pensemos igual, puede que no estemos completamente de acuerdo, puede que no haya entendido todo lo que le dije, pero me siento bien, siento que saqué algo, siento que lo liberé, siento que nos conocimos un poquito más en la conversación, porque a la larga esa es la intención, conocerse un poquito más.
Entonces les voy a hablar de los errores que cometemos a la hora de comunicarnos con esas personas cercanas a nosotros, con nuestras parejas, amigos, familiares, y les voy a dar como instrucciones o les voy a dar tipsitos sobre qué pueden hacer para que no cometan estos errores, es decir, para corregir esto en el proceso de comunicación. Entonces vamos a empezar con el primer error. El primer error a la hora de comunicarte con tu pareja o a la hora de tener una conversación con tu pareja es que ninguno de los dos lee el contexto de la situación, de lo que sea que haya detonado la incomodidad, la inconformidad, de lo que sea que estén hablando. Y esto aplica para los dos lados. El contexto es algo súper importante porque el contexto es lo que le va a dar matices a un comportamiento o lo que le va a dar matices a una situación. Ninguna situación es blanco o negro, nada es todo bueno o malo, excelente o horrible, todo o nada. O sea, no. Las cosas normalmente, la gran mayoría de las veces, se mueven en puntos intermedios. O sea, se mueven en los matices, en los grises, en ese in-between entre lo peor y lo mejor, ¿cierto? Pero como yo no leo contextos o como yo no tengo en cuenta el contexto de un comportamiento o de una persona, yo inmediatamente la clasifico como lo peor o como lo mejor, ¿cierto? Sin darme cuenta que por ahí no va la cosa. Entonces, el contexto se puede dar de dos formas o es importante tenerlo en cuenta de dos formas. Uno, cuando el comportamiento de la otra persona me está molestando, cuando la otra persona tuvo un comportamiento que me molestó, es importante tratar de comprender el contexto. Es importante que yo haga un esfuerzo por comprender el contexto del comportamiento de esa persona. Les voy a poner el ejemplo que siempre pongo porque creo que esto lo explica demasiado bien. Yo, Ángela Vélez, soy una persona que se aguanta las ganas de orinar hasta que ya de verdad, hasta que se estalla. Es un vicio que tengo que mejorar, me estoy cagando en mi vejiga, pero bueno, es un vicio que tengo desde chiquita. Y hace como 6 meses me fui de viaje y cuando el avión aterrizó, yo me estaba orinando. O sea, de verdad quedaban segundos antes de que yo me explotara por dentro. O sea, quedaban segundos de que me explotara por dentro o me orinara. O sea, de verdad eran algo de cuestión de vida o muerte. Y cuando nos íbamos a bajar del avión, la señora que estaba al frente de mí, de verdad no podía bajar más lento y cada quien baja las cosas a su ritmo, pero estaba bajando la maleta súper lento y yo me iba a orinar. Y era ya después de ella todo estaba vacío, ella era como la que estaba armando como el tráfico de ahí para atrás, súper respetable, no hay afán de bajar las cosas, pero para mí sí había afán porque yo me estaba orinando. Entonces yo hice un cálculo matemático y dije, yo alcanzo a pasar por un ladito. Y yo pasé, mi bolso no, mi bolso sin culpa, empujó a la señora, yo igual seguí, bajé, yo ni me di cuenta, yo seguí, bajé, oriné, bla, bla. Cuando estábamos recogiendo la maleta, la señora se acercó a mí y me metió la braviada del siglo, mentira, no, estaba exagerada, la braviada del siglo no, pero sí me dijo como grosera, de los aviones se baja en orden, irrespetuosa, no sé qué. Y yo me quedé callada, porque yo dije, marica, tiene toda la razón. Esa señora no tiene ni idea de mi contexto. La señora no sabe qué era eso, orinarme y orinarla ahí prácticamente. La señora no tiene ni idea, no tiene por qué saberlo. Pero obviamente como la señora no está teniendo en cuenta el contexto, inmediatamente me va a empezar a atribuir un montón de características. Características como es una egoísta, grosera, india, irrespetuosa, no se sabe bajar de un avión. ¿Por qué? Porque no tiene el contexto. Y vuelvo acá, no lo tiene por qué tener. Pero este ejemplo es un claro ejemplo de cómo muchas veces nosotros juzgamos el comportamiento de nuestra pareja sin tener el contexto. ¿Y por qué es importante tener el contexto? Porque el contexto es lo que probablemente me va a ayudar a no tomarme personal ese comportamiento y a no juzgarlo tanto. Y más importante aún, a no etiquetarlo como una parte de la personalidad de la otra persona. Porque como uno nunca tiene el contexto, uno constantemente está etiquetando como parte de personalidad de la persona y ahí es donde la persona entra entonces en una categoría de es que es un egoísta, es que es un grosero, cuando puede que simplemente haya hecho cosas egoístas o groseras con un contexto alrededor. Contexto que es importante entender. Entonces, en cuanto al contexto, la primera parte en cuanto al contexto es tengo que buscar entender o por lo menos interesarme por entender el contexto del comportamiento del otro. En el momento en el que yo esté comunicando una inconformidad, interesarme por eso que tú estás haciendo que no me está gustando, ayúdame a entender ese contexto alrededor, porque eso me va a ayudar a no etiquetarte como persona y me va a ayudar a no tomármelo personal. Punto número 1. Punto número 2 de esta parte del contexto. Yo también le tengo que dar el contexto a la otra persona de lo que a mí me molesta y del por qué me molesta. Porque yo he visto que muchas veces en las relaciones de pareja lo que pasa es que yo simplemente voy y le digo a la otra persona, esto me molesta, no lo hagas más, pero nunca le doy un contexto de por qué lo hace, de por qué me molesta. Y habrán en unas situaciones donde es súper claro por qué le molesta a la persona, porque hay cosas que son muy como
universales, ¿cierto? Hay cosas que son fáciles de entender, pues esto le molesta por esto, pero hay otras que son muy individuales y muy subjetivas. Hay cosas que a mí me molestan y puede que a mi pareja le parezcan una pendejada. ¿Cuál es mi responsabilidad de ahí? Darle a entender eso porque me molesta. Y para poder darle a entender eso porque me molesta, le tengo que dar un contexto. Entonces el ejemplo es el siguiente, que este ejemplo lo he puesto varias veces. Si a mí hoy Juan Felipe, mi pareja, me dijera como... ¿Sabes qué, Ángela? Fochilas, no te pintes las uñas de ese color, que las tengo horribles además para el ejemplo. No te pintes las uñas de ese color que me aterran. A mí él me dice eso y pues se lo juro, yo voy, compro un esmalte y me la retiño del mismo color. Porque voy a decir, este man, ¿porque me está diciendo yo de qué color me va a pintar las uñas? ¿Cierto? Porque además, importante acá, todos tenemos como un pequeño rebelde dentro de nosotros que nos dice, no hagas caso, rebélate ante la autoridad de los demás. Entonces a mí me van a decir eso y yo voy a decir, suerte Marta, yo lo voy a seguir haciendo. Pero si él me explica su contexto, es decir, si él llega y me dice, mira, no te pintes las uñas de ese color, porque es que imagínate que cuando yo estaba chiquito, la pelada que me cuidaba se pintaba las uñas de ese color y esa pelada me trataba súper mal, me pegaba, me regañaba, entonces yo cada que tengo las uñas de ese color, pucha, es como si estuviera reviviendo esa escena. ¿Ustedes creen que yo me voy a volver a pintar las uñas de ese color? Absolutamente no. Y no me va a costar en lo absoluto modificar ese comportamiento porque como la otra persona me está dando un contexto, me está dando a entender el por qué le importa, para mí va a ser muchísimo más fácil ser empático, ser compasivo y modificar mi comportamiento para no herir al otro, ¿cierto? Obviamente hay niveles, casos de casos, habrá comportamientos que uno no pueda modificar o que uno no quiera modificar. Pero por lo menos el que la otra persona me dé un contexto me da la oportunidad de entender ese mundo interior del otro. El que yo le dé al otro mi contexto le da la oportunidad de que entienda mi mundo interior. Que si ustedes se ponen a ver, ese tiene que ser el objetivo principal de un proceso de comunicación o a la hora de comunicarnos. Es, hey, quiero entender tu contexto, quiero entender ese comportamiento que hay alrededor de él, o sea, qué le antecede, qué le sigue, qué lo rodea para poderlo entender dentro de un contexto y te quiero dar mi contexto para que entiendas por qué me molesta. Porque puede que a ti no te moleste, puede que a ti te parezca una bobada, pero a mí me molesta por esto. Y ese es el proceso en el que uno realmente comunica una necesidad desde la vulnerabilidad y desde la curiosidad, desde realmente querer conocer al otro y no desde querer convencer al otro, que es otro de los errores súper comunes. Entonces, error número 1, no leer el contexto. Error número 2, otro clásico de la farándula, es creer que los seres humanos podemos leer mentes. Yo no sé por qué o dónde nos dijeron o cuándo nos empezamos a creer que nosotros tenemos la capacidad de leerle la mente a los otros y que los otros tienen la capacidad de leer la mente de nosotros. Obvio no, es lo más falso del mundo entero. Entonces, acá se desprenden otros 2 errores súper comunes. Como yo espero que el otro sepa leer mi mente, pues porque los seres humanos supuestamente sabemos leer mentes, yo no le digo qué es lo que quiero, cómo lo quiero, ni por qué lo quiero, ¿cierto? Yo simplemente espero y asumo que el otro sabe que yo lo quiero. Y como yo sé leer la mente del otro también, porque de verdad estamos convencidos, como yo sé leer la mente del otro, yo nunca le pregunto al otro sobre la intención de su comportamiento, sino que yo asumo que yo tengo certeza absoluta de con qué intención la persona dijo lo que dijo o con qué intención la persona hizo lo que hizo. Entonces, estos 2 son súper comunes. ¿Cuál tiene que ser como el cambio? ¿En qué tenemos que empezar a mejorar o cómo lo tenemos que empezar a mejorar? Es, yo le tengo que dar un manual a la otra persona de lo que yo quiero y de cómo lo quiero. Entre más detallado, mejor. Entre más específico, mejor. Porque, juepucha, todos somos seres humanos completamente diferentes. Completamente diferentes. En este momento yo tengo 32 años. Yo empecé con mi novio actual cuando tenía 30. Él tenía 36. O sea, yo llevaba 30 años de mi vida con una serie de creencias, con una historia, haciendo las cosas de una manera, con una mirada subjetiva, y él llevaba 36 años de su vida con otras completamente diferentes, con unos papás diferentes, con una historia diferente, con unas relaciones amorosas completamente diferentes a las mías, con unas experiencias afectivas completamente diferentes a las mías, o sea, un mundo completamente diferente. En el momento en el que nosotros decidimos ser pareja, estamos construyendo un mundo en común, con unos significados en común. Pero eso no quiere decir que inmediatamente llegamos y fue como Matrix que los enchufan acá y ya aprendimos. Marica, no. Hay que enseñarle a la otra persona. Hay que enseñarle a la otra persona sobre mis especificidades, sobre mis detalles. Hay que darle un manual. Ojalá todos viniéramos con un código QR y un manual de lo que nos gusta, pero como no, lo podemos hacer para la otra persona.
Ejemplo claro, si yo le digo, ustedes me imagino que ya han escuchado ese tema de los lenguajes del amor, que en algún momento lo tocaremos de forma específica, pero si por ejemplo mis lenguajes del amor es contacto físico, a mí me gusta que me den mimos, que me abracen, que me arrunchen, bla, 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 ¿cierto? Digamos que ese es mi lenguaje del amor, que no lo es, pero digamos que ese es mi lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor de Juan Felipe son los detalles, ¿cierto? Entonces él me regala cosas todo el día, pero es lo menos meloso del mundo entero. Y yo le digo a él todo el día, pucha, es que a mí me gustaría que fueras más amoroso, pues me gustaría que fueras más amoroso. Digo como que si él de verdad me quisiera, pues me abrazaría. Porque el otro me lee la mente y sabe exactamente lo que yo quiero. Error número 1, ¿cierto? Pero digamos que yo un día digo, no, es que yo sí le voy a comunicar a la persona lo que yo quiero. Entonces yo voy y le digo, amor, es que yo quiero que tú seas más amoroso. ¿Qué es ser más amoroso? ¿Qué es ser más amoroso? Porque puede que él eso lo interprete como, pues puta, le tengo que regalar más cosas. Y eso para él es ser más amoroso. Pero si yo lo que estoy esperando es picos, besos, abrazos, arrunchis, yo le tengo que dar esa instrucción de forma específica, porque esa es mi definición de ser amoroso. Y esa es la única forma en que mis expectativas van a ser cumplidas, cuando yo le doy la instrucción al otro. Entonces ese es el punto número 1. No esperen a que les lean la mente. Hablen, comuníquense, digan qué es lo que quieren y qué es lo que esperan y cómo lo quieren y cómo lo esperan. Y como que hagan su parte. Yo ya te lo comuniqué. Ya si la otra persona no lo cumple constantemente, ya eso es otro cuento que hablaremos en otro episodio. Pero cumplan con su parte, y es comunicar lo que para ustedes es importante, lo que quieren y lo que esperan, siendo detallados y siendo específicos. Y la segunda, en cuanto a lo de leer la mente, es creer que ustedes tienen claridad, certeza absoluta de lo que el otro hizo y por qué lo hizo. Es decir, no sé, estábamos en una conversación y digamos que él me dijo como, ay amor, bueno ya. Y yo entonces digo, claro, él me está diciendo, ay amor, bueno ya, porque cree que lo que yo estoy diciendo es una estupidez, porque no le importa, porque me está diciendo bruta, porque me está minimizando, porque está minimizando mis emociones, porque me está negando el sentir, o sea, un montón de intenciones súper negativas. Pero dentro de su mente puede que él, ay bueno amor, ya, viniera cargado de, no quiero pelear más contigo. Lo dije porque no quiero pelear más contigo, porque quiero que pasemos una buena noche, porque no quiero que esto se alargue. Es una intención la que yo estoy interpretando, otra intención completamente diferente desde donde la otra persona lo está haciendo. Pero como yo no pregunto, sino que asumo y supongo, la termino cagando, porque nadie nunca en la vida supuso en positivo, todos suponemos en negativo. Entonces cuando yo supongo o asumo lo que el otro es, la razón por la que el otro está haciendo lo que está haciendo, la termino cagando, porque termino atribuyéndole un montón de intenciones negativas cuando puede que las intenciones sean completamente diferentes. Entonces si yo tengo una pregunta, o si yo me maluqueo como por el comportamiento del otro, por la forma de hacer las cosas del otro, puedo preguntarle, puedo decirle, hey, esto lo hiciste por esto, yo sentí que lo hiciste por esto, me puedes aclarar la intención con la que lo hiciste, y creerle al otro cuando me responda, porque a veces preguntamos pero no le creemos. Es como, sobre todo, yo sé que lo hiciste por eso, americano. No, hay que creerle al otro lo que el otro me diga. Entonces, punto número 2, leer mentes. Creer que el otro me puede leer la mente a mí, por eso yo no le tengo que decir lo que quiero, y creer que yo le puedo leer la mente al otro. Entonces yo asumo que sé con certeza absoluta la razón por la que el otro dijo lo que dijo, o la razón por la que el otro hizo lo que hizo. Punto número 2. Punto número 3, en el que la cagamos al momento de comunicarnos, y es creer que tenemos que llegar a un punto, un momento donde los dos estemos completamente de acuerdo, donde no haya una diferencia entre ninguno de los dos, donde ya haya un consenso absoluto del tema que estamos tratando. Y puede que en algunas conversaciones esto se dé, pero hay muchas otras en las que no se va a dar, por la simple y sencilla razón de que somos dos personas completamente diferentes. Ya les puse el ejemplo, yo lo conocí a los 30, a los 36, marica, somos personas completamente diferentes, que estamos creando cosas en común, sí, pero somos completamente diferentes, no solo por la historia personal de cada uno, sino porque la información que tenemos es completamente diferente, porque yo soy mujer y él es hombre, y no es un tema de machismo. Las mujeres y los hombres vemos el mundo completamente diferente, porque biológicamente somos diferentes, psicológicamente somos diferentes, o sea, hay muchas cosas que nos hacen verla casi que en polos opuestos, no siempre, pero muchas veces, y no es un tema de machismo, es una realidad. Entonces yo no puedo esperar, o no podemos esperar a que llegue un punto donde digamos, marica, si somos almas gemelas, literalmente, mentes gemelas, y estamos completamente de acuerdo. ¿Y por qué esto es un error? Porque cuando yo me meto a una conversación, que se los decía al principio, esperando que este sea el resultado, van a ser conversaciones que van a durar
40 años y que vamos a tener 40.000 veces, porque como nunca llegamos a ese punto, creemos que la conversación no dio resultado, creemos que la conversación no está sirviendo, que el proceso de comunicación vale cero o nada, porque no estamos pensando igual. Y es no, cambiemos el objetivo no es pensar igual, el objetivo es entender el otro porque piensa como piensa, entender la mirada subjetiva del otro, conocer, comprender, con curiosidad, no buscando que piense igual a mí. Esto no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos, podemos llegar a acuerdos sin querer decir que estamos completamente de acuerdo. Tú piensas una cosa, yo pienso otra cosa, listo, ¿a qué acuerdo podemos llegar? ¿A qué punto medio podemos llegar donde tú te veas satisfecho, yo me vea satisfecho y los dos estemos cediendo de alguna parte, de alguna forma? Es como un negocio. ¿Cuándo sabe uno que es un buen negocio? Cuando ambas partes se ven favorecidas. Lo mismo tiene que pasar en la relación de pareja. No estamos completamente de acuerdo, no tenemos que estarlo, porque somos diferentes, pero sí podemos llegar a un acuerdo, una forma en común de hacer las cosas, una forma en común de manejar esta situación donde los dos nos podamos sentir tranquilos. Ese sí puede ser el objetivo. Y punto número 4. Es enfocar la conversación en solo hablar de lo que está mal y por qué está mal y quién es culpable de que esté mal. Acá todos ya somos mini psicólogos, hay demasiada información para ir rondando, en TikTok todos son terapeutas del amor, maravilloso, absorban toda la información que les sirva, sean un poquito, filtren, no se la crean todos, pero todos ya tenemos muchas herramientas para identificar este es el problema, ¿cierto? O sea, como eso es fácil, no fácil, pero creo que ya todos lo pueden lograr, o sea, como que uno sabe lo que nos está pasando es esto y lo que nos está poniendo a pelear es esto, pero marica, la gente se queda dándole vueltas y 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 vueltas al problema y vuelve y juega. Son conversaciones que duran 100.000 años, que nunca se terminan, que no concluyen, porque como solamente estamos hablando de lo que está mal, con el agravante de que estamos culpando al otro de que esa es la razón, de que él es o ella es la razón por la que eso está mal, marica, y nos quedamos dándole vueltas 800 años, no llegamos a nada, nos herimos, nos tratamos mal, nos culpamos, nos victimizamos, o sea, todo mal, el peor proceso de comunicación. Entonces, ahí, ¿cuál es la propuesta? Obviamente hay que identificar el problema, sin duda, hay que identificarlo porque identificarlo es la primera forma es el primer paso para poder solucionarlo, claro, listo, pero una vez lo identifiquemos, hay que proponer soluciones, ey, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer? ¿Qué se me ocurre a mí que podemos hacer para solucionar esto? Y la regla de oro en este punto es que los dos tienen que participar de la solución, no solo uno. Es decir, si yo propongo una solución, tengo que decir cómo tú vas a participar dentro de esa solución y cómo yo voy a participar dentro de esa solución. No solamente es que la solución es que tú hagas esto. No, porque la relación es de los dos y responsabilidad de los dos. Yo siempre les digo esto, así el error haya sido de uno, así haya sido uno solito el que la cagó, la responsabilidad de reparar la relación sigue siendo de los dos. Si los dos tomaron la decisión de seguir adelante, es responsabilidad de los dos seguirle trabajando la relación. Porque si simplemente se lo echamos a una persona, pues marica, no estamos hablando de una relación de pareja, porque no estamos siendo parejos y eso no va para ningún lado. Entonces, identificar el problema, proponer una solución y que esta solución se pueda construir por parte de los dos. O sea, que los dos participen. Súper importante. Esos entonces son los 4 errores más comunes en el momento de comunicarse con la pareja o con cualquier persona, en cualquier relación interpersonal. 1, no tener en cuenta el contexto, tanto el comportamiento de la otra persona como no dar mi contexto que le va a ayudar a la otra persona pues a entenderlo, a ser más empático y a modificar su comportamiento, a modificar las cosas para que todo sea más ameno, para que todo fluya, ¿cierto? La importancia del contexto. 2, creer que podemos leer mentes, tanto mi pareja como yo, creer que el otro tiene que saber exactamente lo que yo quiero y creer que yo sé exactamente lo que el otro está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿cierto? 3, creer que tenemos que llegar a un punto donde estemos completamente de acuerdo, o sea, donde no haya ningún punto de diferencia, donde seamos mentes gemelas, eso no va a pasar. Podemos llegar a un acuerdo sin estar completamente de acuerdo. Y 4, enfocarnos solamente en el problema sin traer una solución. Quedarnos horas, días, meses, semanas, siglos enteros hablando de lo que está mal sin decir cómo puede estar mejor, teniendo súper claro que para que esté mejor tenemos que participar los dos. Bueno, y ahora les voy a dar entonces, para finalizar,
como 6 mandamientos. Ojalá los escriban, los anoten, los tengan en cuenta a la hora de comunicarse con su pareja. Como que hey, estos van a ser, este es el encuadre, ese es lo que tenemos que cumplir o lo que tenemos que tener presentes cuando nos vayamos a comunicar o a la hora de tocar un tema incómodo o tener una conversación que sabemos que nos puede generar algo de malestar. Primera regla. Ninguno de los dos tiene la razón, ninguno de los dos está equivocado. Esa es mi regla de una terapia de pareja. Cada quien está interpretando desde su mundo interno, desde su subjetividad. Ninguno de los dos tiene la razón, ninguno de los dos está equivocado. Si ustedes, no sé, digamos que yo peleo hoy con Juan Felipe y les estoy contando acá la pelea, ustedes me van a decir, Ángela es una gonorrea. O sea, qué maldita, ¿cómo le haces a Juan Felipe? Pero si Juan Felipe viene y les cuenta la pelea, ustedes, si yo vengo y les cuento la pelea, ustedes van a decir, Juan Felipe, pues lo peor, maldito desgraciado. Es la misma situación, contada desde 2 perspectivas completamente diferentes. Ninguno de los dos tiene la razón, ninguno de los dos está equivocado. Cada quien está interpretando desde su subjetividad. Convénzanse de eso. Regla número 2, el objetivo no es convencer al otro, sino conocer al otro. El objetivo de la conversación no es que el otro piense como yo. El objetivo de la conversación es entender por qué piensa como él o por qué piensa como ella. Eso va a hacer que las conversaciones, que el proceso de comunicación sea muchísimo más enriquecedor. Regla número 3, si alguno de los dos gana, la relación ya perdió. Sorry más amorri, pero es una realidad. Si de la conversación, si ese proceso de comunicación alguno de los dos sale victorioso, la relación ya perdió. Y pues a la larga, si los dos están en una relación, eso no es solo de pareja, repito por enésima vez, en cualquier tipo de relación, si hay 2 personas que deciden estar en una relación del tipo que sea, es porque las dos quieren que sea una buena relación, se quieren ver beneficiados por la relación. Y para que eso ocurra, los dos se tienen que preocupar por la relación, trabajar por la relación y no estar preocupados por ganarle al otro. Porque pues, no es la forma. Regla número 4, hay temas que pueden incomodar, pero eso no quiere decir que el otro me quiera incomodar. Hay temas que son difíciles de hablar, en donde nos vamos a decir cosas difíciles de procesar, de escuchar, de entender, pero eso no quiere decir que el otro lo esté haciendo para herirme o para incomodarme. Obviamente, teniendo presente cómo lo hace, pues si me lo grita, pues obviamente sí me quiere incomodar. Pero si me lo está diciendo de forma respetuosa, aunque a mí me pueda doler, aunque me pueda generar malestar, no es que el otro me quiera incomodar. Porque si ustedes me preguntan a mí, yo creo que uno de los actos más grandes de amor, las demostraciones más grandes de amor es tener conversaciones incómodas con las personas que uno quiere, porque eso es una forma de decirle, pucha, estoy dispuesto a incomodarme y a hablarte de algo que nos va a generar malestar porque no te quiero perder, porque no quiero que esa relación se dañe. Es un acto de amor verdadero tener conversaciones incómodas. Regla número 5, tu forma de pensar es tu forma de pensar, no es una realidad absoluta o una realidad así verídica, porque no lo es simplemente una interpretación subjetiva. Este punto es súper importante tanto para las relaciones como para su vida en general. Convénzanse de que su interpretación de la realidad es simplemente eso, una interpretación, no una realidad objetiva. Y esto los va a ayudar a tener muchísima más flexibilidad y apertura a tener en cuenta otras perspectivas, que eso es súper importante, tanto a nivel individual como a nivel de relaciones de pareja o relaciones interpersonales de cualquier tipo. Y 6, el objetivo no es ponernos de acuerdo, sino simplemente conocer con curiosidad al otro. Quítense de la cabeza que el objetivo es que salgamos siendo la misma persona. Cero, ¿para qué? Si uno quiere a alguien que sea igual a uno, pues entonces se queda uno solo. ¿Para qué? O sea, sean flexibles, ábranse, conozcan al otro, entiendan que si ustedes tienen una forma de ver la vida y el otro tiene una forma de ver la vida completamente diferente, en lugar de cerrarse y como no le voy a parar bolas porque su forma de ver la vida no es la forma, ábranse porque seguramente esa persona, la forma en la que esa persona ve la vida tiene información que les va a ayudar un montón, que les va a ayudar a ampliar su perspectiva, su forma de ver la vida. O sea, eso que dicen 2 mentes piensan más que una. Sí, o sea, como que ustedes tienen una forma de ver las cosas, pero si ustedes integran algo de lo que el otro les dice, se abren a realmente entender y conocer lo que el otro les dice, marica, ampliaron su perspectiva, están viendo la vida de una forma completamente diferente, mucho más amplia, mucho más bacana. Y de eso se tratan las relaciones interpersonales. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido. Ténganlo en cuenta, escríbanlo, trabajenlo con su pareja, con sus amigos, con sus papás, con sus primos, con sus familiares, con absolutamente todo el mundo, porque se los aseguro que si empiezan a poner en práctica estos pequeños tipsitos, las conversaciones, incluso las conversaciones incómodas, van a ser conversaciones que les van a hacer sentir como, hey, qué bien, siento como que me quité un peso de encima, siento que conozco más a otra persona, incluso siento que me conozco más a mí mismo, y uno le va a coger amor a comunicarse en vez de estar haciendo pataletas. Recuerda que sanándote, sanas a los demás, eres prana
eres energía vital.